Muy buenos días, amigos, hermanos. Nuevamente, pues, aquí estamos para continuar nuestros estudios bíblicos. Estamos estudiando el libro de Juan. Para aquellos que por primera vez nos sintonizan, quiero decirle que la temática de nuestros estudios es capítulo por capítulo y libro por libro. Pues bien, sean bienvenidos a este maravilloso mundo de las sagradas escrituras del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Iniciamos con el mensaje correspondiente a este día. Quise saber la definición de la palabra actitud. Dice que esta palabra proviene del latín actitudo. Según la Real Academia Española, existen 3 definiciones sobre ella. La primera dice que actitud es un estado de ánimo que se expresa de una cierta manera. Por ejemplo, una actitud conciliadora. Segunda definición de actitud dice que es la postura del cuerpo de una persona cuando transmite algo de manera eficaz o cuando la postura se halla asociada a la disposición anímica. Y la tercera definición de actitud dice que es cuando se logra concertar la atención por alguna cuestión. En el mensaje que veremos, encontraremos a Judas Iscariotis, quien logró concertar la atención de los amigos de Jesús, de sus discípulos y de Jesús mismo, al manifestar que no estaba de acuerdo que María derramara un perfume valioso sobre sus pies. Y es que Jesús nunca tuvo una buena actitud ante nuestro Señor Jesucristo. Pues bien, de eso y más hablaremos en el mensaje titulado ¿Cuál es nuestra actitud ante Dios? Libro de Juan, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. Dice la palabra de Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, de la forma siguiente. Dice así, Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 en adelante. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria a Dios. Para esta parte de la escritura, dice que faltaban 6 días antes de la fiesta de la Pascua. Usted debe saber que la Pascua
era una de las 3 fiestas principales de los judíos y se celebraba en honor a que Dios había liberado a Israel de la esclavitud de Egipto. Faltaban 6 días, dice, para que se celebrara esta fiesta. Cuando Jesús llegó donde sus amigos, en Betania, Lázaro, Marta y María eran muy buenos amigos de nuestro Señor Jesús. Y Jesús disfrutaba pasar un tiempo con ellos. Después de hacer un arduo trabajo de evangelismo, de ir y de predicar las buenas nuevas en las diferentes ciudades, después de sanar enfermos, el Señor hacía parte de su tiempo para poder visitar a sus amigos y estar con ellos. Imagino la atención que estas personas daban a nuestro Señor Jesucristo. Imagino a Lázaro diciéndole a Jesús: Señor, ven, siéntate. Este asiento es muy acolchonado. Me lo hicieron de lana de ovejas. Ven, siéntate un momento. Y el Señor, sentado, estiraba sus piernas y su cuerpo y hacía algún gesto. Pasar un buen rato con sus amigos era algo que Jesús disfrutaba mucho. En momentos de dejar por un instante el trabajo de predicación, de sanación, para compartir con ellos. Imagino la plática entre Lázaro y Jesús. Lázaro moría de deseo de saber qué milagros había hecho Jesús 3 días antes, por ejemplo. Imagino preguntándole: Señor, ¿y qué milagros hiciste estos días? Y el Señor le narraba cada uno de aquellos milagros con detalle. Por ejemplo, dice el Señor: te voy a contar. Me llenó de mucho gozo ver a un hombre allá en el estanque de Betesda. Este hombre por más de 30 años había estado postrado a un lecho, a una camilla. Me compadecí de él y le dije: toma tu lecho y anda. Y él recibió sanación. Imagínate, 30 años sin poder caminar. Pero luego del milagro, este pobre hombre ahora podrá valerse por sí mismo. El hombre se levantó y se fue. Y Lázaro, ¡qué maravilloso! Y así pasaban los minutos. Los amigos de Jesús disfrutaban de una maravillosa comunión con el Señor. Lázaro platicaba con Jesús y María se encontraba a los pies del Señor, creciendo además en el conocimiento espiritual. Imagino que hablaban también del reino de los cielos. María amaba oír las buenas noticias de salvación de nuestro Señor Jesucristo. En tanto, Marta
les preparaba la comida. Esa era su habilidad. Ella estaba ejerciendo, estaba disfrutando poder servirle a Jesús y a sus amigos. Entonces, 3 cosas vamos a ver en este estudio. Los 3 tipos de actitudes dentro del cristianismo. La primera actitud que encontramos es la de Marta. Ella servía a Jesús y a sus discípulos. En el versículo 2 dice: y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Marta, como siempre, servicial, con mucho esmero, servía a Jesús y a sus amigos. Imagino que Marta conocía muy bien los gustos de nuestro Señor Jesucristo, los gustos culinarios. Imagino a Marta: Señor, te hice una sopita de gallina india. Sé que te va a gustar. La gallina la asé aparte, a las brasas. Te preparé además unas tortillitas que están bien tostaditas y puse un trozo de cuajada, porque sé que te gusta la cuajada. Con tortilla tostada, yo sé que la disfrutas, Señor. Quizás no sea un buen momento para hablar de comida, porque incluso hasta a mí me está dando hambre. Pero yo imagino ese momento ameno de Marta y sus amigos. Marta, como creyente, como discípula de Jesús, amaba servirle al Señor. Hermanos, una de las actitudes principales para desempeñar cualquier ministerio en la obra de Dios es la de servicio. Servir en la obra de Dios a los demás es algo para lo cual Dios nos ha llamado. Marta entendió que de alguna manera debía brindar su servicio a Jesús. Ahora, hay una hermosa historia de un niño servidor. Se cuenta que un niño de 11 años, hijo de un pastor, un día domingo, estaba lloviendo, pero el niño se preparó contra el frío y se puso frente a su padre, el pastor de la iglesia, y le dijo: Padre, estoy listo. El pastor preguntó: ¿listo para qué? El niño dijo: para ir a repartir volantes que hablan del amor de Dios a las personas. Padre, aún en días como hoy, las personas necesitan conocer de Jesucristo. Y el pastor lo vio y dijo al niño: si tú no vas, permíteme ir a repartir estos volantes. El pastor le dijo: está bien, hijo, pero ten mucho cuidado. Y el niño se fue a repartir los volantes. A toda persona que encontraba, le repartía un volante. Lo repartió todo, solamente se quedó con uno. Y se preguntaba: ¿a quién le puedo entregar este volante? Y Dios puso en su corazón ir a dejar ese volante a una casa que estaba frente a él. Salió a esa casa, la puerta estaba cerrada y comenzó a tocar el timbre. Pasó un momento y nadie salió, y el niño pensó: bueno, me voy a retirar a mi casa.
Pero cuando dio un par de pasos, nuevamente sintió el llamado de Dios de que debía entregar ese volante en esa casa. Entonces comenzó a tocar la puerta de esa casa con sus nudillos y lo hizo fuertemente. En eso apareció una señora con una mirada muy triste. El niño sonrió y le entregó el tratado, aquel volante, y le dijo con una enorme sonrisa: señora, Jesucristo le ama. La señora recibió el volante y le dijo: gracias, hijo. Entonces el niño regresó a su casa. El siguiente domingo, después de la predicación, el pastor preguntó: ¿hay alguien entre nosotros que tenga algún testimonio que quiera compartirlo? En eso se levantó una mujer de la última fila de los asientos y dijo: yo tengo un testimonio. El domingo anterior yo me encontraba dentro de mi casa. Mi esposo recién ha muerto. Estuvimos muchos años, nos amábamos mucho. Él murió y su muerte ha producido un terrible dolor en mi corazón. He entrado en una depresión en la cual puse una soga amarrada en una de las vigas de las casas. La soga me la puse al cuello y estaba parada en una silla a punto de saltar y de quitarme la vida cuando oí que tocaban a mi puerta. Cuando salí, vi a ese hermoso angelito entregarme el volante en el cual establecía, había un texto bíblico de Juan 3:16 donde dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Leí cada palabra del volante y esas palabras me impactaron. Al final del volante aparecía la dirección de la iglesia. Y ahora estoy aquí, dijo ella, para entregarle mi vida a Jesucristo. He entendido que Dios realmente me ama. Y doy gracias a Dios por poner en mi camino a ese angelito para salvar mi alma de la condenación del infierno. Hermanos, muchas personas hoy día mueren de diferentes causas: por la violencia, la criminalidad, a causa de enfermedades, de accidentes de tránsito, otros se suicidan. Muchas personas se están yendo al infierno. Vemos también hogares desintegrados, hijos abandonados porque el padre los dejó por algún vicio, jovencitos en drogas, en asociaciones ilícitas. Este mundo necesita oír estas palabras de fe y de esperanzas del Evangelio de Jesucristo. Lastimosamente, debo decirlo, muchos de nosotros, los cristianos, no estamos haciendo nada para presentarles el plan de salvación a estas personas. Muchos cristianos hoy día
nos hemos acomodado tanto a ir a oír una o dos predicaciones en la semana y creemos que eso es todo. Marta es un ejemplo de servicio. Todo cristiano nacido de nuevo ha sido llamado para ponerse a servir en la obra de Dios. En las iglesias existe una diversidad de ministerios en los cuales ustedes y yo podemos involucrarnos. En alabanzas, en parqueo, acomodación, capilla infantil, evangelismo. Hay muchos ministerios para poder servir al Señor dentro de la iglesia. Ahora, si por cuestión de horario, de trabajo, usted no puede servirle al Señor en su iglesia, hermano, hermana, usted y yo podemos repartir tratados, como lo hizo este niño de esta historia. Lo podemos hacer en los buses, cuando vamos de camino al trabajo. Usted y yo podemos compartir mensajes de predicaciones a través de videos como el que ahora está viendo y sacar buen provecho a las redes sociales. Usted podría ser como ese niño, como ese angelito que sirvió de instrumento para que una persona salvara su vida y su alma de la condenación del infierno. Marta nos da una tremenda lección de servicio al Señor y a las demás personas. Ustedes y yo, hermanos, a eso hemos sido llamados, a llevar este mensaje de esperanza y de salvación a este mundo. Recuerde cómo usted y yo conocimos del Evangelio, porque hubo alguien que se interesó, que se preocupó por hablarnos de Jesucristo y por invitarnos a venir a la iglesia. Ahora ustedes y yo debemos hacer lo mismo con aquellos que aún no conocen de Jesús. Ustedes y yo debemos involucrarnos de alguna manera en el servicio de su obra. La segunda actitud que veremos es la actitud de María, quien ungió los pies de Jesús. Versículo 3. Versículo 3 dice: Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. En la cultura judía, cuando un visitante llegaba a una casa, se le invitaba a comer, el deber del anfitrión era asegurarse que fueran lavados los pies del invitado. Ahora, otro caso parecido a este lo encontramos en Lucas 7:38. Ahí se nos dice que una mujer de la ciudad que era pecadora, era ramera, regó los pies de Jesús con sus lágrimas y luego los secó con sus cabellos. Algunos creen que esa María era la hermana de Lázaro en Betania, pero no es cierto. Aquel es otro incidente aparte. Ahora, lo que sí es cierto es que la actitud de María en este pasaje del Evangelio de Juan es una actitud de humildad, de humillación. Ella sabía quién era Jesús. Tanto ella como Marta estaban seguras que tenían frente a ellas a Jesucristo, el Hijo del Dios Altísimo. Ahora, no cabe duda de que
el trabajo del ungimiento de los pies era una tarea para los servidores, para los esclavos o sirvientes de una casa. No lo hacía nunca el anfitrión o dueño de la casa. Pero María decidió ser ella misma quien lavara los pies de nuestro Señor como una muestra de devoción y de humildad. Por cierto, Jesús también realizó una acción similar a la de María cuando se levantó de la cena y se puso a lavar los pies a los discípulos con quienes compartía la cena. Lo hizo para que todos ellos entendieran que en el reino de Dios la grandeza se mide con el servicio y la humillación. Ahora, debo decirlo, algunos hermanos hoy día quieren ser pastores o quieren ser líderes ministeriales no por mostrar humildad de siervos, sino porque los demás los vean como alguien que tiene autoridad, como alguien que está en un pedestal superior a ellos. Quieren ser pastores o líderes espirituales para ganar notariedad. Buscan su propia exaltación. Muchos pastores y líderes ministeriales, la humildad es algo que brilla por su ausencia en nuestras vidas. Lo que hacemos muchas veces cuando estamos ejerciendo nuestra labor de servicio es tratar de lucirnos, tratar de exaltarnos a nosotros mismos. No hemos logrado entender lo dicho por Jesús. Mas entre vosotros no será así. Solo que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Hoy día, pastores, predicadores, evangelistas, maestros de enseñanza, se enaltecen a sí mismos y buscan su propia gloria y no la de Dios. Quiera Dios que este mensaje nos lleve a entender a los líderes ministeriales que nosotros somos tan solo siervos, que si alguien merece todo el honor y toda la gloria, ese es nuestro bendito Señor Jesucristo. María nos da una tremenda muestra de humildad. El tercer punto que veremos es la actitud de Judas Iscariote, quien criticó la acción de María. Juan capítulo 12, versículo 4 y 5 dice: dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Judas Iscariote reveló su verdadera naturaleza. Él era el tesorero del grupo y no tenía interés en los pobres, más bien tenía interés en sí mismo, porque se apropiaba del dinero. En aquel entonces usted debe saber que 300 denarios equivaldría más o menos al salario de un año de un obrero. Ese era el costo del nardo que María derramó en los pies de Jesús. El nardo era muy valioso, era muy caro, porque solo crecía en la India, en la región de los montes Himalaya.
Por eso era caro, era valioso. Imagino que María lo había guardado para que lo pusieran sobre su cuerpo el día de su muerte. Pero decidió mejor derramar ese nardo puro sobre los pies de Jesús, como una expresión de afecto, de amor y de adoración a nuestro Señor Jesucristo. Judas Iscariote objetó que habría sido mejor que María vendiera el perfume en lugar de derramarlo sobre los pies de Jesús. Ahora, analicemos un poco el valor de este nardo. Un obrero hoy día gana $10 diarios. Multiplicamos 10 por 30 días, estamos hablando de $300 en el mes. Si los 300 lo multiplicamos por 12 meses, en un año se hacen $3,600. Pero los judíos no trabajan los sábados. Ese nardo derramado a Jesús sobre sus pies debió valer entre $3,000 y $3,200. En aquel tiempo, hace más de 2000 años, oiga, eso era una fortuna. Ahora, tenía razón Judas al argumentar que habría sido mejor vender el perfume y darle las ganancias a los pobres. Ahora, pareciera que la intención de Judas era buena al manifestar querer ayudar a los pobres, pero detrás Judas escondía una idea maligna. Veamos realmente lo que había en el corazón y en la mente de Judas. Versículo 6. Juan capítulo 12, versículo 6. Dice: pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aquí encontramos la verdad que había en el corazón y en la mente de Judas. A él no le importaban los pobres. Él quería que se vendiera el perfume porque así el dinero llegaría a sus manos y él podría tener el control y poder robar, poder lucrarse de ese dinero. Hoy día hay un conflicto que tienen partidos políticos de derecha y de izquierda contra un candidato presidencial. Y de igual manera está este candidato en contra de ellos. Los políticos dicen tener interés social por las personas más pobres. Pero lo que realmente ellos buscan es llegar al poder, tener el control de la nación para sus propios beneficios. Lamentablemente, la práctica de la opción por los pobres se ha vuelto para muchos una manera de vivir, de enriquecerse. ¿Cuántos abusos se han cometido hoy día en nombre de los pobres y de los desamparados? A través de las noticias podemos observar los escándalos de altos funcionarios públicos, expresidentes, exministros, exdiputados, están presos o andan huyendo por enriquecerse de forma ilícita con el sufrimiento
del pueblo. El pueblo los eligió para servir, pero ellos llegaron a servirse, a llenar sus bolsillos y a hacerse ricos. Mire qué bonito. Cuando andan en campaña, ¿qué no le ofrecen a la gente? Presentan sus propuestas de que van a mejorar la seguridad, que habrá más empleo, que mejorará la salud. Ofrecen esto y lo otro en favor, dizque, de los pobres. Hacen parecer que realmente ellos se preocupan por los pobres. Pero ¿cuál es la verdadera razón que hay detrás de todo eso? Llegar al poder para beneficiarse a sí mismo y beneficiar a unos pocos. Hubo uno de ellos que prometió que perseguiría a los criminales de cuello blanco y resulta que hoy anda huyendo y pidiendo asilo en otros países. Cientos de millones de dólares que podían haber sido invertidos en los más pobres de los pobres, los tomaron y llenaron sus bolsillos. Nos defraudaron. Así somos los seres humanos. Prometemos y prometemos y muchas veces no cumplimos. Solo hay uno que nunca nos defrauda. Solo hay uno que nunca engaña. Su nombre es Jesucristo. En Él sí podemos confiar porque Él no miente. En un meeting dijo un político: las puertas de mi oficina estarán abiertas. A la hora que quieran pueden llegar y los voy a atender. Cuando llegan al poder y la gente los busca para hablar con ellos, se topan con que la secretaria no los deja pasar. Y siempre hay una excusa, que él está en una reunión importante que durará todo el día y que no los puede atender. Ustedes y yo podemos entrar a la presencia de Dios. No necesitamos audiencia con nadie. Usted y yo podemos entrar al trono de su gloria y hablar con el Señor. Aunque Jesús siempre está ocupado resolviendo los problemas del mundo, Él sí nos atiende. Muchas personas buscan estar al frente de una ONG, de clubes de beneficencia, dizque para ayudar a los pobres, pero la verdad es que lo que buscan es estar al frente de esos lugares, no porque se interesen por los pobres, sino para sacar provecho de su posición. Ahora, no me malinterprete, yo no estoy en contra de que podamos ejercer nuestro voto. Lo que digo es que creer que los líderes políticos arreglarán nuestra situación es un error. El que sí puede cambiar nuestras vidas se llama Jesucristo. En Él sí podemos confiar. Muchos llegaron al poder y lo que hicieron fue robarle al pueblo. Ahora también debo decirlo. Algunos padres de familia nos convertimos como Judas en ladrones. Cuando el dinero de nuestro trabajo, que con tantas necesidades que hay en los hogares, lo que muchas veces hacemos
es ir a despilfarrarlo en borracheras, en drogas, en relaciones extramaritales. ¿Cuántos casos se dan de personas que van a emborracharse y se gastan el dinero de los hijos? Y resulta que muchos de los hijos no tienen ni zapatos, no tienen ni ropa. Robamos a nuestros hijos. Pero también debo decirlo, incluso dentro de la iglesia, le robamos a Dios cuando no somos fieles en nuestros diezmos y en nuestras ofrendas. Ustedes y yo, hermanos, debemos cambiar esa actitud. Aquellos líderes políticos de verdad deben cambiar su actitud, porque los expresidentes anteriores han quedado mal parados. Los últimos 15 años para acá. El siguiente punto veremos que la actitud de Judas era pecaminosa. Judas termina de manifestar su real condición pecadora. De pasar de ser uno de los 12, pasa a ser el traidor, el que vende a Jesús. Esto nos enseña que creer en Jesús o estar lleno de su presencia no se mide por el tiempo de convivencia en una iglesia o en un ministerio. Estar lleno de la presencia, creer en Jesús, se mide por los frutos dignos de arrepentimiento y por el cambio de mentalidad. Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Una persona puede decir que desde su niñez cree en Jesús, pero si su vocabulario de 10 palabras que dice, 2 o más son palabras sucias, perdóneme, usted no es más que una pantomima religiosa. Usted no ha nacido de nuevo. Si usted es de las personas que se golpea el pecho diciendo por mi culpa, por mi gran culpa, y después de salir del culto sale a fumar, a emborracharse o a endrogarse, usted es pantomima religiosa. De Cristo no tiene nada. Si usted, varón, dice creer en Jesús, pero ante la necesidad de alguna mujer que usted sabe que está sola, usted le ofrece ayuda a cambio de recibir favores sexuales de ella, usted es hermano, pero de Satanás. Si usted le está haciendo infiel a su pareja, aunque cargue una Biblia bajo el brazo, aunque ande cargando una medalla de un santo o de una camándula, usted aún no ha creído en el Señor. La vida de Judas muestra que fue una persona que nunca cambió de mentalidad. No hubo en él un arrepentimiento genuino, aunque anduvo más de 3 años con Jesús. Debemos cambiar de actitud. Si decimos ser cristianos, debemos vivir como Cristo nos lo enseña en su palabra. Y el cuarto y último punto, vemos al Señor poniendo punto final a la actitud de Judas. Versículos 7 y 8 dice: entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis.
Mientras que Judas no reconoció a Jesús como el Mesías, Jesús defendió la actitud de María al ungirle los pies con el perfume. Jesús interpretó que María había guardado el perfume para el día de su sepultura, mostrando que María había entendido que Jesús había venido a este mundo para salvarnos de la condenación en el infierno. Quiero finalizar con esto. Se cuenta la historia sobre un misionero que predicaba el evangelio a los pieles rojas norteamericanos. Un día, el misionero estaba predicando y en un determinado momento, el jefe de la tribu india se levantó y se presentó ante el misionero y le dijo: jefe indio, entrega su hacha guerrera a Jesucristo. El misionero continuó predicando sin hacerle aparentemente caso. Más adelante, otra vez el jefe indio se para, se pone ante el misionero y le dice: jefe indio, entrega su cobija a Jesucristo. El misionero continuó predicando. Una vez más, el jefe indio se para ante la predicación y le dice al misionero: misionero, jefe indio, entrega su caballo a Jesucristo. Tres cosas entregaba el jefe indio a Jesús: su hacha guerrera, su cobija y su caballo. Eso era todo lo que él tenía. Pero el misionero aparentemente no hizo caso y siguió predicando. Hasta que por fin el jefe indio se para frente al misionero y le dice: misionero, jefe indio se entrega a sí mismo a Jesucristo. El jefe indio logró entender que el único que puede darnos salvación y vida eterna se llama Jesucristo. La salvación no se compra con nada en este mundo. La salvación es un regalo que Jesucristo da a todos aquellos que creen en Él como Señor y Salvador personal de sus vidas. Amigo, yo no sé de qué manera Dios haya podido hablar a tu vida a través de este mensaje. Si aún no has recibido a Jesucristo, te invito a hacer esta oración, a decirle a Jesús de la forma siguiente: Señor Jesucristo, yo te recibo hoy en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por haber venido a morir en la cruz por mis pecados. Gracias, Señor, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús. Amén. Si hiciste la oración, ahora te invito, acércate a una congregación, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, acercarte más a nuestro bendito Señor Jesucristo. Dios les bendiga a todos. Será hasta la próxima.